Puedo describir bastante bien el camión americano de cabina avanzada diciendo simplemente que es ese semirremolque de aspecto extraño donde el conductor se sienta justo encima del motor como si estuviera montando un caballo mecánico en la batalla. Pero lo más importante hoy en día es que se trata de un diseño prácticamente extinto en las carreteras estadounidenses. Piensen todos en la última vez que vieron uno de esos camiones de frente plano con el conductor encaramado en lo alto como un rey en un trono. Lo más probable es que no haya sido una gran experiencia o que haya ocurrido hace más de una década en alguna exposición de camiones donde conductores nostálgicos exhibían sus vehículos restaurados. He recibido bastantes peticiones para hacer un video sobre esto y estoy completamente de acuerdo. La historia de los camiones estadounidenses con cabina sobre el motor es fascinante. Estos camiones dominaron nuestras carreteras durante décadas, para luego desaparecer casi de la noche a la mañana. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con los camiones convencionales de morro largo que vemos por todas partes hoy en día. Y esto es lo que supongo que la mayoría de la gente sabe sobre los camiones con cabina sobre el motor. Tienen un aspecto raro. Fueron populares en los años 70 y 80 y supuestamente los camioneros los odiaban. Pues, aunque no lo creas, esta historia tiene mucho más que contar. ¿Sabías que en su apogeo, los camiones con cabina sobre el motor representaban casi el 35% de todos los camiones pesados vendidos en Estados Unidos? ¿O que algunos camioneros realmente las preferían y todavía hoy las consideran imprescindibles? Vale, puede que uno de esos datos esté un poco exagerado, pero se entiende la idea. Este es un tema que vale la pena explorar. La historia de los camiones estadounidenses de cabina avanzada comienza realmente en la década de 1930, pero la verdadera historia de su origen se remonta a un hombre llamado Leland James en 1939. James trabajaba para Consolidated Freightways y tenía un problema que resultaría familiar a cualquier gerente de logística actual. Necesitaba transportar más mercancía sin infringir la ley. Verás, en aquel entonces, muchos estados tenían límites estrictos de longitud para los vehículos comerciales. Estamos hablando de límites de longitud total de 45 pies en algunos estados, lo que significaba que por cada pie de camión, se podía arrastrar un pie menos de remolque. James tuvo lo que yo llamaría su momento eureka mientras observaba a sus conductores esforzarse por maniobrar sus camiones convencionales por las estrechas calles de la ciudad. Pensó, ¿y si pudiéramos colocar la cabina encima del motor en lugar de detrás? Este concepto no era del todo nuevo. Los fabricantes europeos ya habían estado experimentando con diseños similares, pero James lo llevó a otro nivel. Fundó Freightliner Corporation específicamente para construir estos camiones que ahorran espacio. Los primeros días fueron difíciles. Me refiero a algo realmente duro. El primer camión Freightliner de cabina avanzada, apodado el Viejo Abuelo, fue construido en 1940 en una antigua herrería en Salt Lake City. El camión parecía sacado de una película de ciencia ficción. Toda de aluminio remachado, con una estética que solo una madre podría amar. Pero lo cierto es que funcionó. Ese primer camión podía remolcar un remolque de 35 pies y aún así mantenerse dentro del límite legal de longitud, mientras que los camiones convencionales estaban obligados a remolcar remolques de 28 pies. La acogida inicial fue, por decirlo suavemente, mixta. Los conductores les apodaron caras planas y cajas de pan, y muchos se negaron a conducirlos al principio. Uno de los primeros pilotos, Bill Patterson, recordó más tarde, cuando vi esa cosa por primera vez, pensé que alguien se había olvidado de terminar de construirla. ¿Dónde está el capó? ¿Dónde está el motor? Luego me dijeron que estaría sentada sobre 300 caballos y no sabía si eso era emocionante o aterrador. Pero a Consolidated Freightways no le importaban las bromas. Les importaban las cifras. Al utilizar camiones con cabina sobre el motor, podrían transportar un 25% más de carga por viaje sin infringir la ley. En el negocio del transporte por carretera, eso no es solo una ventaja. Ese es un jugador. En 2 años, pedirían docenas más, y otras empresas de transporte por carretera empezaron a prestar atención.
Lo que realmente hacía especiales a estos primeros camarotes con cabina sobre motor era su eficiencia en aspectos que iban más allá de la simple longitud. Su construcción en aluminio los hacía más ligeros que los camiones convencionales de acero, lo que se traducía en una mayor capacidad de carga útil. Su corta distancia entre ejes les confería una maniobrabilidad increíble en las ciudades, una enorme ventaja cuando la mayoría de las terminales de carga todavía se ubicaban en zonas urbanas estrechas construidas para carros tirados por caballos. Y aquí hay algo interesante que encontré en mi investigación. La posición de conducción elevada redujo en realidad los accidentes en la conducción urbana porque los conductores podían ver mejor por encima de los coches y hacia las intersecciones. En 1942, Freightliner vendía camiones a otras compañías, no solo los fabricaba para Kensale Datid. El precio ronda los $6,000, lo que equivale aproximadamente a $110,000 actuales. Eso resultaba realmente competitivo con los camiones convencionales, especialmente si se tenía en cuenta el mayor potencial de ingresos. Pero la Segunda Guerra Mundial lo interrumpió todo. La Junta de Producción de Guerra limitó la fabricación de camiones civiles y Freightliner tuvo que reconvertirse a la fabricación de componentes para aviones. No fue hasta 1947 que la producción de cabinas sobre el motor se reanudó realmente. Y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. El auge de la posguerra impactó a la industria del transporte por carretera como un rayo. Estados Unidos estaba construyendo suburbios, centros comerciales y autopistas interestatales a un ritmo vertiginoso. Todo debía ser transportado en camión a algún lugar, y las restricciones de longitud seguían vigentes en la mayoría de los estados. De repente, los camiones con cabina sobre el motor ya no eran solo una solución ingeniosa. Eran equipos esenciales. En 1950, Freightliner vendía cientos de camiones al mes y ya no estaban solos. Kenworth, Peterbilt, International, Mack y Watt Motor Company se lanzaron al mercado de los camiones con cabina sobre el motor con sus propios diseños. Los años de crecimiento de los camiones de cabina avanzada, aproximadamente desde 1950 hasta 1975, fueron sencillamente espectaculares. Permítanme que les describa hasta qué punto llegaron a ser dominantes estos camiones. En 1955, los camiones con cabina sobre el motor representaban aproximadamente el 8% de las ventas de camiones pesados. En 1965, esa cifra había aumentado al 20%. Y para 1975, estamos hablando del 30% de todos los camiones de clase A vendidos en Estados Unidos. En su punto álgido en 1979, los fabricantes vendieron más de 35,000 camiones cabina sobre motor en un solo año. Lo que los hacía especiales durante su época dorada ya no era solo la ventaja de longitud. Los diseños habían evolucionado drásticamente desde aquellas primeras cajas de pan. El Kenworth K100, presentado en 1961, llegó a ser conocido como el Cadillac de los camiones con cabina sobre el motor. Con su capó aerodinámico de fibra de vidrio y sus lujosas opciones interiores, los conductores podían pedir aire acondicionado, radios AM/FM e incluso compartimentos para dormir que rivalizaban con las habitaciones de motel. El impacto cultural también fue enorme. Estos camiones se convirtieron en símbolos del transporte por carretera estadounidense. Aparecieron en películas como Convoy y Smokey and the Bandit. Los niños tenían las versiones de juguete y en las paradas de camiones se vendía de todo, desde hebillas de cinturón hasta relojes de pared con forma de cabina de camión. Encontré esta fantástica historia de un conductor llamado Red Thompson que trabajaba para la compañía de transporte de mercancías Yellow Freight en los años 60. Dijo, mi K100 era como mi oficina, mi hogar y mi mayor orgullo, todo en uno. Tenía cortinas que me hizo mi esposa, una radio CB con altavoces adicionales y tanto cromo que te deslumbraba en un día soleado. Cuando llegabas a una gasolinera con tu elegante cabina, la gente se fijaba. La competencia en aquella época era feroz, pero amistosa. Kenworth y Peterbilt, ambas propiedad de Pochure, dominaban el mercado premium. Sus camiones eran caros, pero construidos como tanques. Freightliner se centró en la innovación y la eficiencia, introduciendo elementos como cabinas basculantes para facilitar el acceso al motor.
International Harvest apostó por el mercado de bajo coste con su serie Transstar. Mack se especializa en aplicaciones de construcción y naves industriales pesadas con su robusta serie AFAS. Cada fabricante tenía seguidores fieles que discutían sin cesar sobre cuál era el mejor. Algo así como la rivalidad entre Ford y Chevy, pero con vehículos de 80.000 libras. La estrategia de expansión fue brillante. Los fabricantes establecieron líneas de producción exclusivas para camiones con cabina sobre el motor y redes de distribuidores específicamente capacitados para vender y dar servicio a estos camiones únicos. Patrocinaban equipos de carreras. Sí, las carreras de camiones semirremolque existieron. Y establecer programas de formación de conductores. El crecimiento geográfico siguió los patrones de transporte de mercancías. California, con su estricto límite de longitud total de 55 pies, se convirtió en la capital estadounidense de los camiones con cabina sobre el motor. El noroeste del Pacífico, con sus sinuosas carreteras de montaña, fue otro bastión. Incluso en estados sin restricciones de longitud, muchas empresas optaron por camiones con cabina sobre el motor para sus flotas de reparto urbano. Los momentos más destacados de la época dorada son casi demasiados para enumerarlos, pero permítanme mencionar los más importantes. En 1966, Peterbilt presentó el modelo 352 con una medida de parachoques a parte trasera de la cabina de 110 pulgadas BBC. La cabina de producción más corta jamás fabricada. Podía dar la vuelta en un espacio apenas mayor que el propio camión. La serie FLT de Freightliner de 1974 introdujo el diseño de cabina de Watt Motor Company, que se convertiría en la cabina más producida de la historia, con más de 100.000 unidades fabricadas en múltiples marcas. La campaña de marketing más exitosa fue la de Kenworth en 1976 con su Aerodyne K100. Afirmaban que consumía un 20% menos de combustible que los camiones convencionales, lo cual era muy importante durante la crisis del petróleo. Las ventas aumentaron un 40% en un año. El Max Ultraliner, presentado en 1978, presentaba un diseño futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción. No se vendió muy bien, pero ganó premios de diseño y apareció en varias películas. La expansión a mercados especializados fue enorme. Los camiones con cabina sobre el motor dominaban el negocio del transporte de automóviles porque esos pies adicionales significaban un coche más por carga. Los transportistas de muebles los adoraban por la misma razón. Las Fuerzas Armadas adoptaron diseños de cabina avanzada para su cuerpo logístico. Incluso los departamentos de bomberos comenzaron a comprar chasis con cabina sobre el motor para sus camiones escalera, ya que podían alojar escaleras más largas en la misma estación. El comportamiento del mercado de valores cuenta una historia interesante. Packard, propietaria de Kenworth y Peterbilt, vio cómo el precio de sus acciones subía de $12 en 1970 a $45 en 1979, impulsado en gran medida por las ventas de camiones con cabina avanzada. La empresa matriz de Freightliner, Consolidated Freightways, obtuvo resultados aún mejores en términos porcentuales. Los analistas del sector calificaron a los camiones con cabina sobre el motor de crecimiento del transporte por carretera estadounidense. Los premios y reconocimientos no se hicieron esperar. El Kenworth K100 ganó el premio de la Sociedad de Diseñadores Industriales de América en 1977. El Freightliner Athos fue nombrado Camión del Año por la revista Honor Operator durante 3 años consecutivos. El Peterbilt 362 acabó en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian como ejemplo de diseño industrial funcional. La fidelidad de los clientes era excepcional. Encontré encuestas de finales de los años 70 que mostraban que el 85% de los propietarios de camiones cabina sobre motor planeaban comprar otro camión cabina sobre motor como su próximo camión. Los índices de retención de conductores en las empresas que utilizan camiones con cabina sobre el motor eran en realidad más altos que en las que utilizan camiones convencionales, a pesar de la creencia generalizada de que los conductores los odiaban. Por eso muchos conductores, especialmente aquellos que habían crecido con camiones de cabina avanzada, apreciaban la visibilidad, la maniobrabilidad y la sensación de dominar la carretera desde lo alto.
En su mejor momento, los indicadores financieros fueron asombrosos. En 1979, el mercado de camiones con cabina sobre motor tenía un valor de más de $2.500 millones en ventas anuales. Eso equivale a unos $10.000 millones actuales. El precio medio de venta de un camión cabina avanzada fue de $75.000 frente a los $65.000 de un camión convencional comparable. Para muchos operadores, la prima mereció la pena debido al mayor potencial de ingresos. La posición en el mercado frente a la competencia era fascinante. Kenworth controlaba el 28% del mercado de camiones con cabina sobre motor. Freightliner tenía un 24%. Peterbilt afirmó tener un 18%. Internacional tenía el 15% y Mack el 10%. El 5% restante se repartió entre fabricantes más pequeños como Daman Rio y Witte. En comparación, en el mercado de camiones convencionales, las cuotas de mercado estaban distribuidas de forma mucho más uniforme, sin que ningún fabricante poseyera más del 20%. La eficiencia operativa fue un factor clave de venta. Los camiones con cabina avanzada generalmente obtenían de 5,5 a 6 metros por galón en comparación con 5 a 5,5 para los convencionales. Puede que no parezca mucho, pero cuando se consumen 20.000 galones al año, eso supone una cantidad considerable de dinero. Los costes de mantenimiento también fueron, de hecho, más bajos, a pesar de lo que se pueda pensar. El diseño de la cabina basculante facilitaba el acceso al motor en comparación con tener que arrastrarse bajo un capó convencional. Los expertos del sector se mostraban optimistas sobre el futuro. En 1979, la revista Heavy Duty Trucking predijo que los camiones con cabina sobre el motor capturarían el 50% del mercado para 1990. El economista jefe de la Asociación Americana de Camioneros dijo que el diseño de cabina sobre el motor representa el futuro del transporte eficiente de mercancías. Incluso el Departamento de Transporte estaba considerando regulaciones que habrían favorecido los diseños de cabina avanzada por razones de eficiencia de combustible. El número de empleados en las plantas con cabina sobre el techo era impresionante. La planta de Kenworth en Chillicothe, Ohio, empleaba a 2.000 trabajadores solo para la producción de camiones con cabina sobre el motor. La planta de Freightliner en Portland tenía 3.000. La cultura corporativa de estas plantas era única. Los trabajadores se enorgullecían de construir algo diferente, algo que requería más habilidad y precisión que los camiones convencionales. La rotación de personal era baja y muchos trabajadores dedicaban toda su carrera a la construcción de cabinas de cabina avanzada. Permítanme adentrarme en el análisis financiero a fondo, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y también donde podemos empezar a ver cómo se forman las grietas. Las tendencias de ingresos para los fabricantes de camiones con cabina sobre el motor parecían fantásticas durante la década de 1970. Las tasas de crecimiento anual promediaron el 15% entre 1970 y 1979. Pero aquí está la cuestión con la industria del transporte por carretera. Es cíclico y está directamente ligado a la economía en general. La situación del ratio deuda/capital es algo que necesito explicar de forma sencilla, algo parecido a como lo hacen en Shark Tank. Imagina que estás comprando un camión para tu negocio. Usted aportó $20,000 y pidió prestado $60,000. Su ratio de deuda a capital es de 3:1. Eso es bastante normal. Pero esto es lo que sucedió con las empresas de transporte por carretera a finales de los años 70. Los tipos de interés se disparaban debido a la inflación, pero las tarifas de flete estaban reguladas por el gobierno y no podían aumentar tan rápidamente. Así pues, las empresas empezaron a pedir más préstamos para comprar más camiones y transportar más mercancías para compensar la diferencia. En 1980, muchas grandes empresas de transporte por carretera tenían ratios de deuda a capital de 5:1 o incluso superiores. En comparación con la salud financiera de sus competidores, a los fabricantes de camiones cabina sobre motor les iba bastante bien al principio. Tenían márgenes de beneficio más altos porque los camiones con cabina sobre el motor se vendían a precios superiores,
pero también tenían costes fijos más elevados, líneas de producción especializadas, piezas únicas que no se podían compartir con los camiones convencionales y mayores costes de ingeniería para los complejos mecanismos de inclinación de la cabina. Los documentos presentados ante la SEC durante este periodo resultan una lectura fascinante. Ya las revisé y seleccioné algunas de las partes más interesantes. El informe anual de Packite de 1980 contiene este preocupante lenguaje. Si bien los modelos con cabina sobre el motor siguen representando una parte importante de nuestras ventas, estamos viendo un mayor interés de los clientes en los modelos convencionales a medida que se reconsideran las restricciones de longitud en varios estados. Eso es jerga corporativa para decir GUI. Las fluctuaciones del precio de las acciones cuentan la historia de forma contundente. Las acciones de PACCAR, que alcanzaron los 45 Velour en 1979, cayeron a 20 a Toyota en 1982. Navistar, anteriormente International Harvester, pasó de $35 a $8 en el mismo periodo. No se trataba de simples fluctuaciones del mercado. Los inversores percibían un cambio fundamental en el sector. Los problemas de flujo de caja comenzaron a surgir en 1981. El detonante fue una brutal combinación de recesión, desregulación del sector del transporte por carretera y tipos de interés por las nubes. De repente, las empresas de transporte que se habían endeudado fuertemente para comprar camiones con cabina sobre el motor no pudieron hacer frente a sus pagos. Los pedidos de camiones cayeron un 60% en 18 meses. Los fabricantes se vieron obligados a mantener costosas líneas de producción con cabina sobre el motor, funcionando al 30% de su capacidad. Entre las señales de advertencia que se ignoraron se encuentra la relajación gradual de las leyes sobre la longitud de las piezas a lo largo del cuerpo, que comenzó a mediados de la década de 1970. California elevó su límite a 65 pies en 1974. Texas lo hizo en 1977, pero los fabricantes siguieron impulsando con fuerza los camiones con cabina sobre el motor porque eran más rentables por unidad. Supusieron que los conductores y las empresas se mantendrían fieles a lo que conocían. Los cambios en la calificación crediticia tienen un fuerte impacto. En 1981, Moody's rebajó la calificación de varios fabricantes de camiones, citando específicamente la excesiva dependencia de los modelos con cabina sobre el motor en un entorno regulatorio cambiante. Seguro. Algunos bancos comenzaron a exigir pagos iniciales más altos para la compra de camiones cabina sobre motor, a veces del 25% frente al 15% para los camiones convencionales. Las rebajas de calificación de los analistas fueron brutales pero acertadas. Un informe de Morgan Stanley de 1982 decía, el camión con cabina avanzada, si bien técnicamente superior en muchos aspectos, se enfrenta a una crisis existencial, ya que su principal ventaja, la eficiencia en longitud, pierde relevancia. Recomendaban vender todas las acciones de los fabricantes de camiones, pero especialmente las de aquellos más expuestos al mercado de camiones con cabina avanzada. Aquí es donde los detalles de la bancarrota se vuelven interesantes. Si bien ningún fabricante importante de camiones con cabina avanzada quebró por completo, varios estuvieron a punto de hacerlo. Witte Motor Company, que fabricaba este tipo de camiones desde la década de 1950, se declaró en bancarrota en 1980. Diamond Rio la siguió en 1981. International Harvest estuvo al borde de la quiebra, vendiendo todo excepto su división de camiones para sobrevivir. La valoración de los activos se convirtió en un problema enorme. Un camión con cabina avanzada nuevo que se vendía por $85,000 en 1980 valía quizás $40,000 en el mercado de segunda mano en 1982. Las empresas de leasing sufrieron enormes pérdidas. Algunos operadores desesperados abandonaban literalmente los camiones con cabina avanzada en las paradas de camiones porque debían más de lo que valían. Ahora, analicemos los factores principales. Detrás de este impresionante declive, la primera razón importante fueron los cambios en las regulaciones federales, específicamente la Ley de Asistencia al Transporte Terrestre de 1982. Este es un punto clave, así que permítanme explicarlo.
Antes de 1982, los estados podían establecer sus propios límites de longitud para camiones en todas las carreteras. El gobierno federal solo controlaba las autopistas interestatales, e incluso entonces, las normas eran un caos. Algunos estados tenían límites de 55 pies. Otros permitían 60 o 65 pies. Las empresas de transporte que operaban rutas interestatales debían cumplir con la normativa del estado más estricto por el que transitaran. La ley de 1982 lo cambió todo. Estableció un estándar federal que permitía remolques de 48 pies y no contabilizaba la longitud del tractor en las autopistas interestatales ni en las carreteras federales designadas. De repente, se podía remolcar un remolque de 48 pies con un camión convencional y cumplir con la ley prácticamente en todas partes. Luego, en 1991, elevaron el límite a 53 pies. ¿Se dan cuenta de lo mal que se están poniendo las cosas para los camiones con cabina sobre el motor? Su principal ventaja simplemente se esfumó. Pero no fue solo el cambio en la ley. Fue la rapidez con la que la industria se adaptó. En 6 meses tras la aprobación de la ley de 1982, los pedidos de camiones convencionales aumentaron un 70%, mientras que los de cabina avanzada cayeron un 45%. Las grandes empresas de transporte comenzaron a deshacerse de sus flotas de cabina avanzada tan pronto como encontraban compradores. Los transportistas autónomos que habían pagado precios elevados por sus camiones vieron desplomarse el valor de reventa de los mismos. Un conductor que encontré en un antiguo foro de transporte comentó que compró un Kenworth K100 de 1981 por $78,000 y lo vendió en 1984 por $28,000. Eso supone una pérdida de $50,000 en 3 años. Las quejas de los clientes también empezaron a acumularse. Una vez que los conductores probaron los modernos camiones convencionales con sus suspensiones mejoradas y cabinas más silenciosas, muchos no quisieron volver a las cabinas avanzadas. La diferencia en la calidad de marcha era drástica. Las cabinas avanzadas, con su corta distancia entre ejes y la posición del conductor sobre el eje delantero, transmitían cada bache directamente a la columna vertebral del conductor. Los camiones convencionales de morro largo ofrecían una marcha mucho más suave. El segundo factor principal fue la preferencia y la comodidad del conductor, que se convirtió en un aspecto crucial una vez que las empresas tuvieron la opción de elegir. Permítanme que les describa cómo era conducir un camión con cabina avanzada durante 11 horas al día. Está sentado justo encima del motor, lo que significa que el calor, el ruido y las vibraciones son tus compañeros constantes. En verano, incluso con aire acondicionado, el suelo se calentaba tanto que algunos conductores usaban botas gruesas y resistentes para protegerse los pies. En invierno, ese mismo calor del motor hacía que el parabrisas se empañara constantemente. Entrar y salir era toda una aventura. Tenías que subir 3 o 4 escalones, impulsarte hasta el asiento y repetir el proceso cada vez que parabas. Para los conductores que hacían entre 20 y 30 paradas al día, eso supone subir y bajar muchísimo. Un estudio reveló que los conductores de camiones con cabina avanzada tenían un 40% más de problemas de rodilla y cadera que los conductores de camiones convencionales. Los problemas de seguridad también eran reales. En una colisión frontal, literalmente no hay nada entre tú y el objeto impactado, excepto un delgado capó de fibra de vidrio y el parabrisas. Los conductores eran los primeros en llamar al lugar del accidente porque serían lo primero en llegar. Si bien las estadísticas demostraban que los camiones con cabina avanzada no eran realmente más peligrosos, la percepción era muy fuerte. Y luego está el mantenimiento. Un dolor de cabeza. Cuando el motor fallaba, toda la cabina tenía que inclinarse hacia adelante. Si el mecanismo de inclinación fallaba, lo cual ocurría con más frecuencia de la que los fabricantes querían admitir, uno se quedaba atrapado. Encontré historias de conductores varados durante días esperando mecánicos especializados que supieran cómo reparar los sistemas de inclinación. Un mecánico me dijo, trabajar en una cabina avanzada era como operar por el ojo de una cerradura. Todo estaba tan apretado que una simple reparación podía tardar el doble.
El tercer factor principal era la eficiencia económica, que se volvió en contra de los camiones con cabina avanzada una vez que desaparecieron las restricciones de longitud. Resulta que los camiones con cabina avanzada eran caros de fabricar. Toda la ingeniería necesaria para integrar un motor, una transmisión, un sistema de refrigeración y una cabina en un espacio tan reducido costaba dinero. Tan solo el mecanismo de inclinación añadía $5,000 a los costes de fabricación. Las piezas especializadas que no se podían compartir con los camiones convencionales suponían mayores costes de inventario. La eficiencia de combustible, que antes era una ventaja, se convirtió en una desventaja a medida que mejoraban los camiones convencionales. En 1985, los nuevos camiones convencionales aerodinámicos, como el Freightliner RFLD, conseguían un mejor rendimiento de combustible que los camiones con cabina avanzada. La superficie plana de un camión con cabina avanzada es pésima aerodinámicamente. Es como empujar una pared de ladrillos por el aire. Las pruebas en túnel de viento demostraron que los camiones con cabina avanzada tenían un 30% más de resistencia aerodinámica que los camiones convencionales bien diseñados. Los costes operativos revelaron la verdadera historia. Un estudio de 1986 de la Asociación Estadounidense de Camioneros, American Trucking Association, descubrió que los camiones con cabina avanzada costaban un 15% más por milla que los camiones convencionales comparables, teniendo en cuenta el precio de compra, mantenimiento, combustible y rotación de conductores. Para un camión que recorre 100,000 kilómetros al año, eso supone $15,000 en costes adicionales. Los gestores de flotas no podían ignorar estas cifras. El declive fue rápido y brutal. En 1985, las ventas de camiones con cabina avanzada habían caído al 20% del mercado de camiones pesados. En 1990, al 10%. En 1995, a menos del 5%. Kenworth fabricó su último K100 en 1986. Peterbilt finalizó la producción del 362 en 1987. Freightliner resistió más tiempo con su modelo FLB, pero incluso ellos se rindieron en 1997. El último camión estadounidense con cabina avanzada de producción en serie salió de la línea de producción en Carolina del Norte un jueves por la tarde. No hubo ceremonia, ni reloj de oro, solo otro camión rumbo a un cliente que probablemente lo compró para trabajos especializados de reparto urbano. ¿Cuál es la situación actual de los camiones estadounidenses con cabina avanzada? Es una mezcla de nostalgia, aplicaciones específicas y un entusiasmo sorprendente proveniente de sectores inesperados. En 2024, ya no se pueden comprar camiones de cabina avanzada fabricados en Estados Unidos. El último fabricante que los ofrecía, Freightliner, descontinuó su modelo Argo en 2020, y además, solo se fabricaba para los mercados de exportación. La situación actual de los propietarios es interesante. La mayoría de los camiones de cabina avanzada que sobreviven están en manos de pequeños operadores que los utilizan para trabajos específicos donde la maniobrabilidad sigue siendo importante. Me refiero a la entrega de muebles en Manhattan, el transporte de automóviles en espacios reducidos o la construcción en ciudades congestionadas. Estos operadores suelen tener modelos anteriores a 190 que han reconstruido varias veces. Un Kenworth K100 o un Peterbilt 362 bien mantenidos todavía pueden alcanzar entre $30,000 y $50,000 en el mercado de segunda mano, lo cual es notable para un camión de 40 años. También existe un creciente mercado de coleccionistas. Las exposiciones de camiones clásicos ahora incluyen categorías de camiones de cabina avanzada, y los ejemplares restaurados pueden venderse por $75,000 o más. El Peterbilt 359 de cabina avanzada es particularmente codiciado. Solo se fabricaron unos 500. Se fabrican y los ejemplares en buen estado se venden por cifras de 6 dígitos. Es como un coche clásico, pero con 18 ruedas y frenos de aire. Los intentos recientes de revitalizar el sector han sido limitados, pero interesantes. Una empresa llamada Capacity Trucks empezó a importar camiones de patio de fabricantes extranjeros y a modificarlos para las carreteras estadounidenses.
vendieron unos cientos de unidades a operadores especializados antes de cerrar en 2019. Otra empresa emergente, Axos Trucks, está fabricando chasis con cabina eléctrica para reparto urbano, argumentando que el diseño vuelve a tener sentido cuando se intenta maximizar el espacio de carga en ciudades con estrictas zonas de emisiones. La base de clientes fieles que queda es pequeña, pero apasionada. Existe un foro en línea llamado Cab Over Kings con unos 5.000 miembros activos que comparten consejos de mantenimiento, buscan repuestos y organizan concentraciones. No se trata solo de nostálgicos. Muchos son conductores jóvenes que aprecian las ventajas únicas de la cabina sobre el motor. Un miembro, un transportista autónomo de 28 años de Seattle, me dijo: "Mi Freightliner de 1979 me permite acceder a muelles de carga a los que los tipos con sus nuevos Peterbilt no pueden llegar. Ni siquiera puedo intentarlo. En la ciudad, es como conducir un coche deportivo comparado con sus autobuses escolares. La probabilidad de una remontada significativa es escasa, pero no nula. Esto es lo que tendría que suceder. En primer lugar, habría que volver a establecer restricciones de longitud, lo cual parece improbable dados los beneficios que la estandarización aporta al comercio interestatal. En segundo lugar, los precios del combustible tendrían que dispararse drásticamente, haciendo que la aerodinámica fuera menos importante que la eficiencia general. En tercer lugar, y este es el punto interesante, las ciudades tendrían que tomar en serio las restricciones a los vehículos comerciales. De hecho, ese tercer punto ya está ocurriendo en algunos lugares. La ciudad de Nueva York está considerando regulaciones que favorecerían el uso de camiones más pequeños para las entregas. Londres ya cobra un suplemento a los vehículos más largos que entran en el centro de la ciudad. Si más ciudades siguen el ejemplo, podríamos ver demanda de nuevos camiones con cabina sobre el motor, aunque probablemente serían modelos eléctricos o híbridos construidos sobre plataformas completamente diferentes a los diseños clásicos. Los expertos del sector se muestran escépticos, pero no del todo desdeñosos. Bob Castello, economista jefe de la Asociación Estadounidense de Camiones, me comentó: "El mercado tradicional de camiones con cabina avanzada ha desaparecido para siempre, pero la entrega urbana está evolucionando rápidamente, y los camiones más cortos y maniobrables tienen sentido en ese contexto. Está por verse si tendrán el aspecto de los clásicos camiones con cabina avanzada o si serán algo completamente nuevo. Lo realmente interesante es cómo la historia de los camiones con cabina avanzada se asemeja a la evolución de otros sectores del transporte. Al igual que los SUV acabaron con los familiares o los smartphones, se eliminaron decenas de dispositivos independientes. Los camiones convencionales simplemente ofrecían un paquete general más completo una vez que las regulaciones lo permitieron. El camión con cabina avanzada fue una solución brillante a un problema específico. Y cuando ese problema desapareció, también lo hicieron los camiones. Las lecciones para otras empresas son claras. Primero, no den por sentado que su ventaja competitiva es permanente. Los fabricantes de camiones con cabina avanzada se acomodaron en su mercado protegido y no estaban preparados cuando desapareció. Segundo, la preferencia del cliente importa más que la superioridad técnica. Podría decirse que los camiones con cabina avanzada eran mejores en muchos aspectos, pero los conductores preferían los convencionales cuando tenían la opción. Tercero, los cambios regulatorios pueden transformar una industria de la noche a la mañana. Las empresas deben mantenerse en contacto con los legisladores y prepararse para diversos escenarios. En comparación con empresas similares, las empresas que tuvieron éxito se diferenciaron por su capacidad de adaptación. Freightliner sobrevivió al colapso de las cabinas sobre motor gracias a un giro radical hacia los camiones convencionales, convirtiéndose finalmente en el mayor fabricante de camiones de Estados Unidos. Kenworth y Peterbilt utilizaron su experiencia en ingeniería de cabina sobre motor para construir mejores camiones convencionales. Las empresas que fracasaron fueron aquellas que no pudieron o no quisieron cambiar. Recordando esos camiones, debo admitir que tenían algo especial. Recuerdo ser un niño en los años 80 y pensar que las cabinas sobre motor eran lo más genial en la carretera. Parecían sacadas del futuro. Todo ángulos, cromo y actitud.
Mi tío conducía un Kenworth K100 para una empresa de muebles y a veces me dejaba sentarme en el asiento del conductor cuando hacía entregas. Estar tan alto, con una vista panorámica, sintiéndome el rey de la carretera, era mágico. Lo que los hacía especiales desde la perspectiva del cliente era esa sensación de control. En una cabina sobre motor, no solo conducías un camión. Pilotabas esta enorme máquina desde el mejor asiento del lugar. La visibilidad era increíble. Podías ver dentro de los coches a tu lado, detectar. Anticipándose a problemas que los conductores convencionales pasarían por alto, se abrían paso entre el tráfico como si se tratara de un videojuego con una posición privilegiada. El impacto cultural es difícil de exagerar. Los camiones con cabina avanzada eran los protagonistas de las mejores películas de camioneros de los 70 y 80. Sonaban en las canciones de la radio CB, en las estanterías de juguetes y en los pósteres de las habitaciones. Cuando la gente pensaba en un camionero, se imaginaba a alguien en una cabina avanzada, no estirado en un camión convencional de morro largo. Esa imagen persistió mucho después de que los propios camiones se volvieran raros. Lo que perdimos con su declive fue más que un simple diseño de camión. Perdimos una muestra del ingenio estadounidense, la capacidad de abordar un problema y diseñar una solución exclusivamente nuestra. Los camiones con cabina avanzada europeos sobrevivieron porque sus carreteras y regulaciones aún nos favorecen. Pero los camiones con cabina avanzada estadounidenses eran diferentes, más grandes, más potentes, más extravagantes, con ese toque distintivamente americano. Eran maravillas de la ingeniería que resolvían un problema específico con estilo y arrogancia. La lección más amplia sobre la evolución del comercio minorista también se aplica aquí. Al igual que las grandes superficies acabaron con los comercios locales o el streaming con los videoclubs, la historia de los camiones con cabina avanzada es similar. Esto demuestra la rapidez con que pueden cambiar las industrias establecidas. La diferencia radica en que los camiones con cabina avanzada dejaron un legado duradero. Tecnologías desarrolladas para estos camiones, como la suspensión neumática, la ergonomía mejorada para el conductor y la construcción modular, se incorporaron a los camiones convencionales. La disrupción tecnológica en los negocios tradicionales suele funcionar así: el producto disruptivo no desaparece sin más. Sus mejores características se integran en lo que lo reemplaza. Los camiones convencionales modernos tienen mucha mejor visibilidad que los modelos antiguos porque los ingenieros aplicaron las lecciones aprendidas de los camiones con cabina avanzada. Las cabinas dormitorio elevadas, tan populares hoy en día, son ADN de los camiones con cabina avanzada. Incluso las formas aerodinámicas de los camiones modernos deben algo al trabajo realizado en túneles de viento para intentar mejorar la eficiencia de estos camiones. Les pregunto algo, ¿recuerdan ir a las paradas de camiones de niños y ver esos camiones con cabina avanzada alineados como gigantes coloridos? ¿Qué les impresionó? ¿Les fascinaron? ¿Les dieron miedo? ¿O tal vez ambas cosas? Me pregunto si alguien todavía conserva uno de esos viejos juguetes de camiones con cabina avanzada, los modelos a escala que se encontraban en todas las tiendas de regalos de las paradas de camiones. Probablemente ahora valgan algo. Para aquellos de ustedes que condujeron camiones con cabina avanzada, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo era? Imagino que la respuesta variará según el modelo que manejabas y su estado. ¿Te encantaba la visibilidad y la maniobrabilidad, o contabas los días para volver a conducir un camión convencional? ¿Y qué hay de la camaradería? ¿Existía realmente una hermandad entre los conductores de camiones de cabina avanzada que se apoyaban mutuamente porque nadie más entendía por lo que pasaban? Hay algo que me intriga. ¿Crees que hay alguna esperanza de que los camiones de cabina avanzada vuelvan a ponerse de moda, o ya es demasiado tarde? Con las ciudades cada vez más congestionadas y las exigencias de entrega cada vez mayores, ¿no tendría sentido un camión de cabina avanzada moderno con motor eléctrico y comodidades modernas? ¿O simplemente estoy añorando algo que tuvo su momento? ¿Qué opinas de las empresas que intentan revivir diseños de transporte obsoletos en general? Lo hemos visto con motocicletas, con coches, incluso con trenes. A veces funciona, a veces es un desastre. ¿Hay espacio para lo que representaban los camiones de cabina avanzada en el mercado actual? ¿O ya hemos superado esa época?
Además, ¿estás de acuerdo con mis razones para su declive? ¿O hay otras? ¿Otros factores importantes que no mencioné? Me centré en las regulaciones, las preferencias de los conductores y la economía. Pero tal vez influyeron otros factores. ¿Fue la presión sindical, los costos de los seguros, o algo completamente distinto? Me gustaría saber su opinión. Y si tienen algún otro comentario sobre los camiones con cabina avanzada, déjenlo en los comentarios. Ya sea un recuerdo de haberlos visto en la carretera, una anécdota sobre alguien que conducía uno, o simplemente su opinión sobre si eran geniales o aterradores, quiero saberlo. Gracias por ver el video. Y recuerden, a veces la mejor solución a un problema se vuelve obsoleta, no porque haya fallado, sino porque el problema en sí desapareció. Esa es la verdadera lección del camión estadounidense con cabina avanzada. Quizás aún les esté esperando, cortesía de General Motors. Este año anunciaron planes para cerrar sus divisiones Pontiac y Saturn. Puedo describir Pontiac bastante bien diciendo simplemente que es la marca de autos que tu tío genial manejaba en los 80. Ya saben, ese con el pollo chillón en el capó que siempre llegaba a las reuniones familiares con historias de carreras callejeras. Pero lo más importante hoy es que es un fantasma. Un recuerdo de la ambición automovilística estadounidense que murió en 2010, llevándose consigo casi un siglo de innovación, rebeldía y algunos de los muscle cars más icónicos jamás construidos. La mayoría conocemos Pontiac, y esto es lo que supongo que la mayoría sabe de ella. Fabricaron el Firebird y el Trans Am, tenían ese agresivo logo de punta de flecha y ya no existen. Pero ¿sabían que en algún momento Pontiac vendía más que todas las demás marcas de GM, excepto Chevrolet, o que básicamente inventaron el muscle car tal como lo conocemos? Bueno, una de esas dos afirmaciones era cierta, y la otra, bueno, en realidad ambas lo son. ¿Les acabo de sorprender? Me han pedido varias veces que haga un video sobre Pontiac y estoy totalmente de acuerdo. Esta es una historia que debe contarse porque, cuando realmente profundizas en lo que sucedió, no se trata solo de una empresa automotriz que quebró. Se trata de cómo la política corporativa, los cambios en el mercado y una serie de decisiones terriblemente malas pueden acabar incluso con las marcas más queridas. Y, por Dios. Por supuesto, estamos hablando de la compañía que nos dio el GTU, el auto que literalmente dio inicio a la era de los muscle cars. La historia de Pontiac comienza en 1893, pero no con autos, sino con carruajes. Edward Murphy dirigía la Pontiac Buggy Company en Pontiac, Michigan, llamada así en honor al famoso jefe Ottawa que lideró una rebelión contra los británicos en 1763. A Murphy le iba bastante bien fabricando carruajes tirados por caballos, pero a principios del siglo XX, vio venir el cambio. Estos novedosos automóviles comenzaban a popularizarse y no quería quedarse atrás. En 1907, Murphy dio el salto y fundó la Pontiac Motor Company. Su primer auto, el Pontiac Modelo A, salió al mercado en 1908, el mismo año en que Ford presentó su Modelo T. ¡Qué casualidad! El Modelo A era bastante avanzado para su época, ya que contaba con un motor refrigerado por agua cuando muchos competidores aún utilizaban refrigeración por aire. Costaba $2.500, lo que parece barato hasta que uno se da cuenta de que eso es aproximadamente $80.000 actuales. No era precisamente un coche para todos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. William Durant, el fundador de General Motors, estaba en plena fiebre compradora, adquiriendo compañías automovilísticas a diestra y siniestra. Vio potencial en Pontiac y la compró en 1909, integrándola en su creciente imperio GM. Pero Durant tenía un problema. Ya era dueño de Oakland Motor Car Company y ahora tenía dos marcas que básicamente competían por los mismos clientes. La solución fue genial en su simplicidad, posicionar a Pontiac como la marca complementaria asequible de Oakland. Imagínenlo como Gap y Old Navy hoy en día. Misma empresa matriz, diferentes precios. Pontiac sería la marca de entrada que podría competir con Ford y Dodge, mientras que Oakland sería más exclusiva. Esta estrategia funcionó tan bien que,
para 1932, Pontiac superaba en ventas a Oakland por un margen tan amplio que GM simplemente eliminó a Oakland por completo. El alumno se había convertido en maestro. Pero la verdadera transformación de Pontiac llegó en la década de 1950 bajo la dirección de un hombre llamado Simon Bunke. Cuando Knutson asumió la gerencia general en 1956, Pontiac tenía un problema de imagen. Se les consideraba autos aburridos y conservadores, dirigidos a gente aburrida y conservadora. Knutson, que entonces tenía solo 43 años, prácticamente un joven para los estándares de Detroit, decidió revolucionarlo todo y empezar de cero. Su filosofía era simple: se le puede vender un auto para un joven a un anciano, pero no se le puede vender un auto para un anciano a un joven. Contrató diseñadores e ingenieros que entendían de rendimiento y estilo. Ampliaron la vía del auto para darle una apariencia más agresiva, desarrollaron el ahora famoso diseño de parrilla dividida y, lo más importante, se centraron en el rendimiento. Este fue el nacimiento de la era de los Pontiac de vía ancha, y lo cambió todo. La transformación fue extraordinaria. En 1957, Pontiac ocupaba el sexto lugar en ventas de la industria. Para 1962, habían ascendido al tercer puesto, solo por detrás de Chevrolet y Ford. Fue como pasar de la mitad de la tabla al podio en los Juegos Olímpicos. Vendían más de 500,000 autos. Durante un año, los concesionarios no daban abasto. La verdadera magia ocurrió en 1964 cuando el ingeniero jefe de Pontiac, John DeLorean, sí, el mismo DeLorean, tuvo una idea que cambiaría la historia del automóvil. GM tenía una política corporativa que limitaba los motores de los coches de tamaño intermedio a no más de 5.4 litros, 330 pulgadas cúbicas. Pero DeLorean encontró un resquicio legal. La norma solo se aplicaba al equipamiento de serie, no a las opciones. Así que tomó el potente motor V8 de 1.4 litros, 89 pulgadas cúbicas, de los coches grandes de Pontiac y lo instaló en el Tempest de tamaño mediano. Lo llamaron Guanajuato, en honor al Ferrari 250 Guanajuato, lo cual era tremendamente atrevido. Los ejecutivos de GM estaban furiosos. Pensaban que DeLorean estaba loco y predijeron que, con suerte, venderían 5,000 unidades. En cambio, vendieron 32,000 en el primer año. La era de los muscle cars había comenzado oficialmente y Pontiac lideraba la carga. Todos los demás fabricantes se apresuraron a alcanzarlo, pero Pontiac se había consolidado como la división de alto rendimiento de la marca. GM. A finales de los 60 y principios de los 70, Pontiac estaba en pleno auge, a veces literalmente, dado el alto rendimiento de sus motores V8 de gran cilindrada. El Firebird debutó en 1967 como la respuesta de Pontiac al Ford Mustang. El Trans Am le siguió en 1969, con sus funcionales tomas de aire en el capó y la icónica calcomanía del pollo chillón, que se convertiría en uno de los símbolos más reconocibles de la historia del automóvil. También tenían el Judge, una edición especial del Guanajuato con colores llamativos y un enorme alerón trasero. No eran simples coches, eran auténticos iconos de la cultura estadounidense. Para 1973, Pontiac producía más de 800,000 vehículos al año. Se habían posicionado con éxito como la división de la emoción de GM, atrayendo a compradores jóvenes que buscaban rendimiento y estilo. Su eslogan publicitario, "We Build Emotion", construimos emoción, no era solo una estrategia de marketing, era una declaración de principios en la que creían todos, desde los diseñadores hasta los operarios de la línea de montaje. El rendimiento financiero durante esta época dorada fue impresionante. En 1969, en pleno auge de la fiebre por los muscle cars, la contribución de Pontiac a las ganancias de GM se estimaba en más de $300 millones. Eso equivale a unos $2.440 millones actuales. Sus márgenes de beneficio eran consistentemente superiores a los de Chevrolet porque los compradores estaban dispuestos a pagar precios elevados por la imagen de alto rendimiento de Pontiac. Tan solo el Guanajuato generaba márgenes de beneficio de casi el 20%, una cifra astronómica en el sector automovilístico.
Pero aquí es donde debemos hablar de la estructura financiera que, a la larga, condenaría a Pontiac. Verán, dentro de GM, se suponía que cada división operaba con cierta independencia, pero todas compartían plataformas, motores y muchos componentes. Esto tenía sentido desde el punto de vista de los costes. ¿Para qué desarrollar 5 motores diferentes cuando se puede desarrollar uno y modificarlo ligeramente para cada marca? El problema fue que este compartir empezó a erosionar lo que hacía única a cada marca. Permítanme explicarlo en términos sencillos, como en el programa Shark Tank. Imaginen que gestionan 5 restaurantes diferentes bajo una misma empresa. Al principio, cada restaurante tiene su propio menú, sus propios chefs y su propia identidad. Pero entonces la empresa decide que es más eficiente que los 5 restaurantes utilicen el mismo sistema. La misma cocina, los mismos ingredientes, solo que preparados de forma ligeramente distinta. Muy pronto, los clientes empezaron a notar que la pasta especial del restaurante italiano tenía un sabor sospechosamente similar a los fideos estrella del restaurante de fusión asiática. Eso era, esencialmente, lo que ocurría en GM. A finales de la década de 1970, la relación deuda/capital de Pontiac dentro de la estructura de GM era bastante saludable, en torno a 0,8, lo que significa que tenían $0,80 de deuda por cada dólar de capital. Compárese con Chrysler en aquel momento, cuya relación rondaba el 3,0. Como se puede observar, Pontiac no corría un peligro financiero inmediato, pero las señales de alarma estaban ahí si se sabía dónde buscar. La primera crisis del petróleo en 1973 golpeó a Pontiac con una fuerza devastadora. De repente, nadie quería coches potentes y sedientos de gasolina. Las ventas cayeron un 30% casi de la noche a la mañana. La segunda crisis del petróleo en 1979 fue aún peor. Pontiac intentó adaptarse ofreciendo modelos más pequeños y eficientes en consumo de combustible, pero estos coches eran básicamente Chevrolets con otra marca y parrillas diferentes. La emoción era desaparecieron, reemplazadas por una ingeniería de marcas corporativas que no engañó a nadie. Al revisar los informes presentados por GM ante la SEC durante este periodo, se encuentra un lenguaje preocupante. En su informe anual de 1982, hay una sección que habla sobre la superposición de divisiones y la canibalización del mercado entre marcas. En otras palabras, Pontiac, Buick y Oldsmobile competían por los mismos clientes con prácticamente los mismos autos. Es como si 3 hermanos se pelearan por un pedazo de pastel, mientras que los padres, la corporación GM, se preguntan por qué todos están molestos. La década de 1980 trajo un breve renacimiento con modelos como el Foro, el deportivo de motor central de Pontiac, y el resurgimiento de las credenciales de rendimiento del Trans Am. Pero incluso estos éxitos se vieron socavados por la cultura corporativa de GM. El Fo, por ejemplo, fue descontinuado en 1988, justo cuando Pontiac finalmente había solucionado todos los problemas y creado un deportivo realmente bueno. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo demasiado bueno y podría competir con el Corvette. No me lo estoy inventando. Esa fue literalmente la razón que se dio internamente. Ahora llegamos a los 3 factores principales que acabaron con Pontiac. Y, sinceramente, cada uno de ellos daría para un video aparte. El primer factor fue el desastre de la ingeniería de marcas. Para la década de 1990, Pontiac había perdido por completo su identidad. Un ejemplo perfecto, el Pontiac Aztek. Sí, el coche que siempre gana los concursos al coche más feo de la historia. Pero su fealdad no era el mayor problema. El Aztek era simplemente la plataforma de la minivan Chevrolet Adventure con revestimiento de plástico y una carrocería diferente. Su desarrollo le costó a GM casi $2.000 millones y vendieron menos de 120.000 unidades en 6 años. Eso supone una pérdida de unos $16.000 por vehículo, sin contar los gastos de marketing y de los concesionarios. Pero no fue solo el Aztek. Para 2005, prácticamente todos los modelos Pontiac, excepto el Solstice Roadster, eran versiones con otra marca de otros coches de GM. El G6, un Chevrolet Malibu disfrazado. El Torrent,
un Chevy Equinox con una parrilla diferente. El Grand Prix, un Buick LaCrosse con pretensiones deportivas. Los clientes no son tontos. Se dieron cuenta de que estaban pagando más por lo que esencialmente era el mismo coche con una insignia de punta de flecha en lugar de la pajarita. Encontré una cita fascinante de Bob Lutz, quien era vicepresidente de GM en ese momento, donde admitía que, para 2008, los precios promedio de transacción de Pontiac eran en realidad más bajos que los de Chevrolet para modelos comparables. Piénsenlo. La marca que se suponía que debía posicionarse por encima de Chevy se vendía a menor precio. Es como si la ropa de Banana Republic se vendiera más barata que la de Gap. Destruye por completo el modelo de negocio. Factor principal número 2, la destrucción de la red de concesionarios. Esto es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa, pero es crucial. En el negocio automotriz, los concesionarios lo son todo. Son la fuerza de ventas, la red de servicio, la conexión con los clientes. Y GM destruyó por completo la red de concesionarios de Pontiac a través de una serie de decisiones catastróficamente malas. A partir de finales de la década de 1990, GM obligó a la mayoría de los concesionarios de Pontiac a vender también Buicks y GMC. A estos concesionarios los llamaban BPG. Buick, Pontiac, GMC. En teoría, tenía sentido darles a los concesionarios más productos para vender y distribuir los gastos generales. En la práctica, fue un desastre. Pontiac pasó de tener unos 2.700 concesionarios exclusivos en 1995 a menos de 900 en 2008. Y en estos concesionarios combinados, Pontiac siempre fue el patito feo. Hablé con un antiguo concesionario BPG de Ohio que me dijo: teníamos 3 marcas compitiendo por el mismo espacio en la sala de exposición, el mismo presupuesto publicitario y la misma atención del personal de ventas. ¿Adivinen cuál perdió? La marca con los márgenes de ganancia más bajos y los productos menos distintivos. Para 2007, Pontiac representaba menos del 20% de sus ventas, pero era la causante del 40% de sus problemas con las garantías. No es de extrañar que los concesionarios empezaran a desviar a los clientes hacia Buick y GMC. El impacto financiero fue devastador. La inversión de los concesionarios en las instalaciones de Pontiac se redujo en un 60% entre 2000 y 2008. Cuando los concesionarios no invierten en una marca, los clientes lo notan. Las salas de exhibición se veían anticuadas. Los departamentos de servicio priorizaban otras marcas. Y toda la experiencia del cliente se deterioró. Se convirtió en un círculo vicioso. El mal soporte de los concesionarios generaba una mala experiencia para el cliente, lo que a su vez reducía las ventas y, por consiguiente, la inversión de los concesionarios. El tercer factor principal, la política corporativa y la mala gestión de GM. Este podría ser el factor más irritante, ya que fue completamente autoinfligido. Dentro de GM, existía una constante lucha entre las divisiones por los recursos, los nuevos productos y la atención corporativa. Y Pontiac, a pesar de su tradición y su fiel clientela, siempre parecía perderlos. ¿Quieren un ejemplo perfecto? En 2002, los diseñadores de Pontiac crearon un prototipo llamado Solstice, un roadster pequeño y asequible que causó gran revuelo en los salones del automóvil. Los clientes literalmente hacían depósitos para un coche que aún no existía. Pero la junta directiva de GM dudó durante 4 años antes de aprobar finalmente la producción. Para cuando el Solstice llegó a los concesionarios en 2006, Mazda ya había renovado su competidor, el Miata, 2 veces. Eso no se debe a las fuerzas del mercado. Se trata de pura incompetencia corporativa. O consideremos el G8, que llegó en 2008. Este sí que era un Pontiac de verdad, un sedán deportivo de tracción trasera importado de la división australiana de GM. Las revistas de coches lo elogiaron con entusiasmo. A los clientes les encantó. Era todo lo que Pontiac debería haber estado fabricando durante la última década. Y llegó justo a tiempo para la bancarrota de GM y la desaparición de Pontiac. Vendieron menos de 40.000 unidades en total, no porque los clientes no lo quisieran, sino porque GM acabó con la marca antes de tiempo.
Una oportunidad. La política interna era tóxica. Encontré un memorándum de 2003 donde el gerente general de Pontiac suplicaba una plataforma única, no compartida con ninguna otra división, para construir un verdadero auto deportivo Pontiac. La respuesta de GM fue ceder esa plataforma a Cadillac para el CTS. Cada vez que Pontiac tenía una buena idea, la corporación la descartaba, la retrasaba o se la daba a otra división. Para 2008, la crisis financiera golpeó y GM estaba perdiendo dinero a raudales, con pérdidas de $30.900 millones solo ese año. Necesitaban un rescate del gobierno para sobrevivir. Y como parte de la reestructuración, tuvieron que recortar marcas. La decisión se redujo a eliminar Buick o Pontiac. A pesar de que Pontiac vendía casi el doble que Buick en Estados Unidos, GM optó por mantener Buick debido a su popularidad en China. Reflexionen sobre esto. Un ícono estadounidense murió para que GM pudiera vender más autos en Shanghái. El anuncio oficial se hizo el 27 de abril de 2009. GM eliminaría gradualmente Pontiac para finales de 2010. Un Pontiac G6 blanco salió de la línea de montaje el 25 de noviembre de 2009. No hubo fanfarria, ni celebración de 83 años de historia, solo una muerte silenciosa en una fábrica en Orange Township, Michigan. ¿Y cuál es la situación de Pontiac hoy? Pues bien, ya no existe. La marca está muerta, enterrada, y GM posee todas las marcas registradas, así que no va a resurgir. A lo largo de los años, han circulado rumores sobre un posible resurgimiento. Un emprendedor afirmó querer comprar los derechos y fabricar Pontiacs eléctricos, pero el proyecto no prosperó. La verdad es que, incluso si alguien pudiera adquirir la marca, ¿qué sentido tendría? Las fábricas ya no existen. Los concesionarios han cerrado. Y, lo más importante, la gente que hizo especiales a los Pontiac se ha dispersado. Lo que resulta especialmente triste es observar el mercado de coleccionistas. Los Pontiac clásicos, sobre todo los muscle cars de los años 60 y 70, tienen un gran valor actualmente. Un GTO Judge de 1969 con números coincidentes puede venderse por más de $100,000. Primera generación. El valor de los Firebird aumenta cada año. Incluso los Trans Am de los años 70 y 80 se están convirtiendo en piezas de colección. Es como si el mercado dijera, estos coches importaron. Esta marca significaba algo. Existe toda una comunidad de entusiastas de Pontiac que mantiene vivo el espíritu. El Club Internacional Pontiac Oakland cuenta con más de 9,000 miembros. Hay foros especializados, grupos de Facebook con cientos de miles de miembros y clubes regionales que organizan exhibiciones y paseos. No se trata solo de personas que poseen autos clásicos. Son personas que recuerdan cuando Pontiac significaba algo, cuando realmente generaba entusiasmo. Para que un resurgimiento funcionara hoy en día, se necesitarían 3 cosas que parecen imposibles. Primero, una inversión de capital masiva. Estamos hablando de miles de millones para desarrollar nuevas plataformas y sistemas de propulsión. Segundo, una red de concesionarios, que tendría que construirse desde cero. Y tercero, una razón de ser que la diferencie de todas las demás marcas existentes. En el mercado actual, con Tesla redefiniendo el rendimiento y el lujo, con la SUV dominando las ventas, ¿dónde encajaría Pontiac? No se puede simplemente vivir de la nostalgia. Debo admitir que investigar para este video me entristeció más de lo que esperaba. Recuerdo ir al concesionario Pontiac con mi padre en los años 80, sentarme en un Pontiac Frontier rojo brillante y fingir conducirlo. Recuerdo pensar que el Trans Am era el coche más genial jamás fabricado. Probablemente Nick Trider tuvo algo que ver con eso. No eran solo máquinas, eran sueños sobre ruedas, promesas de libertad, potencia y emoción. Lo que perdimos con la desaparición de Pontiac no fue solo una marca de coches. Perdimos una parte de la cultura automovilística estadounidense. Una empresa que durante décadas representó el rendimiento y la rebeldía, y la idea de que conducir debía ser divertido, no solo funcional. Perdimos la marca que nos dio el Guanajuato, el coche que creó todo un género. Perdimos el Trans Am,
un coche tan icónico que protagonizó sus propias películas y series de televisión. Perdimos una empresa que, en su mejor momento, nos recordó que los coches podían ser más que un medio de transporte. Podían ser pasión. La lección aquí no se trata solo de mala gestión empresarial o fuerzas del mercado. Se trata de lo que sucede cuando olvidas lo que te hace especial. Pontiac murió porque GM olvidó que la gente no compraba Pontiacs por razones racionales. Los compraban porque querían sentir algo. Emoción, potencia, juventud, rebeldía. Cuando Pontiac se convirtió en un simple proveedor de sedanes y SUV insípidos, indistinguibles de cualquier otra marca de GM, Pontiac firmó su propia sentencia de muerte. Al final, quizás eso sea lo más trágico de su desaparición. No la mataron la competencia, ni los cambios tecnológicos, ni siquiera la crisis financiera. La mató la indiferencia corporativa, la indiferencia de ejecutivos que veían números en hojas de cálculo en lugar de sueños y garajes. Olvidaron que generar emoción no es solo un eslogan, es una promesa. Y cuando se rompe esa promesa repetidamente, hasta los clientes más fieles terminan por dejar de creer. Así que tengo curiosidad. ¿Recuerdan Pontiac? ¿Ustedes o algún familiar tuvieron uno? ¿Cómo era? ¿Era un Grand Am aburrido que pasaba más tiempo en el taller que en la carretera? ¿O era un Trans Am potente que convertía cada viaje en una aventura? ¿Creen que hay lugar en el mercado actual para lo que Pontiac representaba? ¿O ese tipo de emoción automotriz se ha trasladado a otras marcas, a otras tecnologías? Y esto es lo que realmente me intriga, ¿hay alguna esperanza para la marca? ¿Podría Pontiac resurgir con fuerza en el mundo actual? ¿La electrificación les habría salvado? Imagina un AM eléctrico capaz de dejar atrás a los Teslas en los semáforos. ¿O sería una herejía para los fieles seguidores de Pontiac, que veneran los motores V8? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Echas de menos Pontiac o crees que GM tomó la decisión correcta? ¿Hay otras marcas desaparecidas sobre las que te gustaría ver vídeos? Y para quienes trabajaron en Pontiac, vendieron Pontiacs o simplemente tienen grandes historias sobre la marca, me encantaría escucharlas, porque aunque la marca ya no exista, los recuerdos y su impacto perduran. Gracias por ver el video.